Bienvenidos a La Estocada, un podcast punzante. Si viviéramos en un mundo perfecto, donde todos fuéramos omniscientes e infalibles, y donde la transmisión de información fuese completa e instantánea, sin duda todos estaríamos haciendo otra cosa distinta a la que ahora nos ocupa. La falta de omnisciencia y los impedimentos a la información instantánea nos impiden conocer innumerables condiciones y oportunidades dentro de las que probablemente hubiésemos escogido un curso distinto de acción. Seguramente viviríamos en otra parte, nuestras amistades serían otras, nuestras especializaciones de trabajo tampoco serían las mismas, y en fin, todo el mundo y nuestras vidas serían muy diferentes. En ese mundo perfecto de sobra sabríamos cómo dividirnos las tareas, de manera tal que cada cual se ocuparía de hacer las cosas donde optimizaría su aporte al bienestar de todos. Consideraríamos el costo de oportunidad de todo lo que hacemos para así obtener el mayor provecho de nuestro trabajo y consumo de escasos recursos. Pero la realidad es que no vivimos en un mundo perfecto, tampoco somos omniscientes ni infalibles. Vivimos en un mundo donde la información es imperfecta y no se obtiene sin costo, en el que no podemos estar enterados de todas las posibles opciones para hacer cada cosa, ni cuáles son las combinaciones perfectas. Entonces, no nos queda más remedio que actuar con la información limitada y dispersa que disponemos, cometiendo y corrigiendo ocasionales errores. No obstante, si se deja en libertad a las personas, regidas únicamente por normas de conducta para garantizar la convivencia pacífica, la tendencia natural de toda la gente siempre será hacia donde iría si fuese omnisciente, infalible y con información perfecta. Cuando nadie lo impide, espontáneamente las personas, por interés propio, son guiadas por los incentivos de mercado y en general por sus intereses individuales. Los seres humanos han creado formas culturales tan complejas como el lenguaje, el arte y la religión, sin que haya existido una entidad consciente que lo haya planificado. ¿Cómo es esto posible? El enigma del orden espontáneo, es decir, el fenómeno de la creación involuntaria de prácticas o instituciones sociales, ha sido una constante en el pensamiento occidental, al menos desde el siglo XVIII. En este primer episodio de La Estocada, abordaremos las reflexiones de David Hume y de Adam Smith sobre este asunto. En la próxima entrega, analizaremos los aportes de la escuela austríaca, particularmente los de Karl Menger y Friedrich Hayek. Según Rothbard, fue Chuang-Tzu, un filósofo chino del siglo IV a.C., el primero en exponer la idea de orden espontáneo, siguiendo las enseñanzas de Lao Tse en lo que respecta a la importancia del individuo y la crítica del intervencionismo estatal. En palabras de Chuang-Tzu, el buen orden resulta espontáneamente cuando se dejan las cosas a sí mismas. No obstante, tenemos que esperar hasta principios del siglo XVIII para encontrar a la primera persona que fue consciente de la posibilidad de un orden espontáneo, así como también del enigma que él esconde: Bernard de Mandeville. En su Fábula de las abejas, publicada en 1714, Mandeville presenta una paradoja. ¿Cómo es posible que acciones dirigidas por el egoísmo resulten en una situación beneficiosa para todos? Sin embargo, el autor estuvo más interesado en las implicaciones escandalosas y provocativas de su descubrimiento para la ética que en tratar de explicar el fenómeno en sí mismo. Tenemos que esperar hasta David Hume y Adam Smith para encontrar un análisis coherente del problema. Estos autores escoceses se preguntaron cuáles son los pasos y los mecanismos institucionales por medio de los cuales los individuos van abandonando la rústica sociedad anterior y se van integrando en las complejidades de la nueva sociedad. Y en segundo lugar, ¿cómo se puede hacer para que ese tránsito no se frustre permanentemente y siga avanzando sobre bases sólidas? Para comprender el pensamiento de Hume y Smith en este punto, es necesario conocer, la antropología que defendía la Ilustración escocesa.
En primer lugar, entendían que el hombre actúa siempre buscando una satisfacción personal, o dicho de otro modo, guiado por un interés propio. Esta actitud personal se aplica tanto a quien encuentra gratificación en aliviar situaciones de otros, como a quien se preocupa estrictamente de su propia persona o la de su familia inmediata. Estas dos actitudes son las que el lenguaje corriente designa como altruismo y egoísmo, dos términos que han confundido más que aclarado la comprensión del problema. Los vocablos usados por los autores escoceses fueron benevolencia y simpatía en el primer caso, y cuidado de sí mismo, generosidad limitada y egoísmo para el segundo. El pensamiento escocés estableció una distinción significativa respecto a la propensión egoísta de los seres humanos. Existen acciones motivadas por el egoísmo que redundan en perjuicio de terceros, pero también es posible encontrar muchas otras de la misma naturaleza que derivan en mejoras para la situación de otros, por más que este resultado no haya formado parte del plan o de la intención del ejecutor de la acción. Lo mismo sucede con actos que se enuncian guiados por fines altruistas o de bien público, que muchas veces producen efectos opuestos a los que se proclaman. Adam Smith había percibido claramente esta situación y afirma: persiguiendo su propio interés, frecuentemente promueven el de la sociedad con más eficiencia que si realmente intentaran promover el interés público. Nunca supe de un gran beneficio provocado por aquellos que proclaman comerciar en pro del bien común. Los autores escoceses subrayaron reiteradamente este haz de predisposiciones variadas que influyen en la naturaleza humana y no, como se cree, el predominio de actitudes egoístas o de cuidado de sí mismo. Adam Ferguson, por ejemplo, fue categórico en este sentido al afirmar lo siguiente: mientras los negocios se conducen con el máximo de autopreservación, las horas libres se dispensan en la amabilidad y la generosidad. En la misma dirección señaló Adam Smith: por más que el hombre tenga rasgos egoístas, existen evidentemente en su naturaleza principios que lo interesan en la suerte de los otros, y que hacen que la felicidad de ellos le sea necesaria por más que no derive nada de esto, salvo el placer de poder contemplarlo. No muy distinto es lo que subrayaba David Hume, quien entendía lo siguiente: el comercio basado en el interés propio no suprime el más generoso intercambio de la amistad y de la buena voluntad. A esta visión del hombre hay que sumarle la crítica que los pensadores escoceses realizaron al racionalismo ilimitado. Advirtieron sobre las consecuencias que se derivan de las visibles limitaciones cognitivas de la mente humana. Esta limitación no solo impide un conocimiento cabal y detallado de las circunstancias actuales, sino que dificulta nuestra comprensión sobre los orígenes de la sociedad y su evolución posterior. Estos dos elementos explican las teorías de los pensadores escoceses sobre el origen y naturaleza de las sociedades, así como también de la prosperidad. ¿Cómo fue posible que en ciertos momentos ese ser frágil e imperfecto que es el hombre fuera capaz de crear riqueza y abandonar siquiera fugazmente la condición de atraso y pobreza a la que parece condenado? Las primeras reflexiones a partir del interrogante planteado apuntan a señalar cómo no ocurrió ese tránsito. El cambio no fue originado por un plan maestro generado en la cabeza de un hombre o un cónclave de notables. Tampoco fue el resultado de algún contrato original donde se acordaron de una vez las instituciones que habían de regir los destinos de la humanidad. En palabras de Ferguson: ninguna sociedad se formó por contrato. Ninguna institución surgió de un plan. Las semillas de todas las formas de gobierno están alojadas en la naturaleza humana. Ellas crecen y maduran durante la estación apropiada. Continúa el autor: cada paso y cada movimiento de la multitud, aún en épocas supuestamente ilustradas, fueron dados con igual desconocimiento de los hechos futuros, y las naciones se establecen sobre instituciones que son ciertamente el resultado de las acciones humanas, pero no de la ejecución de un designio humano. Por ende, los hombres no inventan desde cero, sino que innovan a partir de circunstancias e instituciones que fueron el fruto de acciones humanas pasadas. En segundo término, esas circunstancias surgieron como consecuencia de la yuxtaposición de una multitud de planes individuales,
que al entrecruzarse produjeron muchas veces resultados que no eran queridos por sus autores. Así Hume, por ejemplo, afirmaba que las reglas de la justicia y especialmente de la propiedad eran muy ventajosas para todos los integrantes de la comunidad, a pesar de que esa no había sido la intención de los autores. Es importante advertir que finalmente una parte muy significativa de nuestras instituciones, por ejemplo, la justicia, la moneda, los mercados, el lenguaje, emergieron espontáneamente de esas interacciones humanas, bastante antes que pensadores y analistas sistematizaran sus contenidos. Esta evolución adquirió un impulso progresivo cuando, a través de un proceso de ensayo y error, algunas comunidades comenzaron a adoptar las instituciones más aptas para ese propósito. Poco sabemos sobre el origen de este mecanismo. Lo único cierto es que las instituciones de los países más exitosos comenzaron a ser imitadas por otros que a partir de entonces entraron también en la senda del progreso. Esta imitación no se llevó a cabo luego de una evaluación cuidadosa de las causas que producían estos efectos. Tuvo lugar generalmente porque las comunidades que adoptaban esas instituciones las acompañaba el éxito en la lucha por la supervivencia. Fue David Hume el primero que dio un análisis sistemático de los procesos evolutivos y de los órdenes espontáneos en su tratado sobre la naturaleza humana. Le interesaba sobre todo comprender cómo las acciones de individuos aislados se transformaban en efectos no previstos para el bien general. La respuesta, según él, radica en el sistema de reglas que dirigen las acciones de las personas. Estas reglas minimizan los conflictos de interés y promueven todas las acciones individuales para contribuir sin intencionalidad al orden social. En palabras del autor, este sistema, entonces, incorporando los intereses de cada individuo, es por supuesto de ventaja para el público, aunque esto no fue la intención de sus inventores. Este tipo de reglas debían al mismo tiempo ser lo suficientemente escuetas como para dejar un ámbito muy amplio a esas acciones espontáneas de los hombres que generan el progreso de las naciones. Dicho de otra manera, esas reglas no deben trabar la libre expresión de aquellas características de la personalidad individual que conducen al mejoramiento social. No es necesario señalar, creo, que en esta categoría los pensadores escoceses incluían todas aquellas actitudes que englobaban bajo los términos de benevolencia y simpatía, esas predisposiciones que tienden naturalmente al establecimiento de relaciones de asociación, cooperación y solidaridad entre los hombres. Para David Hume, este conjunto institucional estaba apoyado en lo que denominó las tres leyes fundamentales de la naturaleza: la estabilidad en la posesión, la transmisión por consentimiento y el cumplimiento de las promesas. Indicaba así el papel fundamental de la propiedad privada y el cumplimiento de los contratos en la generación del progreso económico y social. Hume también logró relacionar el comportamiento racional de los individuos con las reglas y convenciones. Esto fue posible por un concepto de la razón radicalmente nuevo. Una acción racional siempre está conforme las reglas y convenciones aceptadas en la sociedad. Pero la razón no produjo estas reglas, sino que ella misma es el resultado de las convenciones que siempre están en desarrollo. Por ende, no existe una razón que trasciende las convenciones históricas. Las reglas son encontradas, según Hume, a través de un proceso de prueba y error, siendo el más adecuado para el trabajo de resolver conflictos de interés. Adam Smith, por su parte, aplicó la idea del orden espontáneo a la economía e introdujo la expresión mano invisible. En su teoría de los sentimientos morales nos dice que los hombres, movidos por sentimientos egoístas o de cuidado de sí mismos, terminan promoviendo el bienestar de terceros. Lo promueven porque para calmar el interés propio deben necesariamente satisfacer las necesidades de otros hombres. De este hallazgo registrado en la teoría de los sentimientos morales, fluye naturalmente la muy conocida y muy poco comprendida frase de la riqueza de las naciones, que señala que no es de la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero que esperamos nuestra cena, sino de la preocupación que ellos tienen por su propio bienestar. No nos dirigimos a su humanidad, sino a su interés. Nadie, sino un mendigo, elige depender exclusivamente de la benevolencia de sus conciudadanos.
Estas respuestas recíprocas a necesidades ajenas van generando una multitud de relaciones que promueven distintos tipos de asociaciones entre los hombres. Esta tendencia, que surge sorpresivamente para el espectador del deseo de halagar el interés propio, se ve reforzada por los ingredientes benévolos que existen en el hombre y que, también, lo empujan hacia la colaboración y la asociación con otros seres humanos. Cuanto mayor es el intercambio espontáneo, cuanto más activo es el comercio, menor será la posibilidad de que los hombres busquen satisfacer sus necesidades a través de la depredación y la guerra. Hay otro aspecto de las reflexiones de Smith que debe ser destacado, y es su afirmación de que este proceso tiene lugar sin que los promotores de las acciones tengan conocimiento de los resultados o se propongan los fines a alcanzar. Los hombres, dice, actúan como guiados por una mano invisible que los lleva a promover fines que no son los perseguidos originalmente. La conocida expresión, mano invisible, apunta al carácter paradójico de la situación y a lo difícil que le resulta a mentes limitadas, como las nuestras, tener una comprensión cabal de un mecanismo tan complejo. En contextos analíticos similares se utiliza expresiones como la providencia o la naturaleza para transmitir la perplejidad del espectador ante la perfección del mecanismo surgido espontáneamente. El incremento de los intercambios genera, además, otro efecto benéfico, que es el de producir una creciente división de tareas entre un número cada vez mayor de participantes. Esta división del trabajo es para Smith, al igual que para Hume y para Ferguson, la causa principal de la riqueza de las naciones. Como en el caso anterior, esta situación también emergió espontáneamente a partir de un rasgo de la naturaleza. Dice Smith, la división del trabajo, del cual se derivan tantas ventajas, no ha sido planteada por una mente humana que se propuso la opulencia general a que está dando lugar. Es la necesaria pero lenta y gradual consecuencia de una cierta propensión humana, la propensión a realizar trueques, a intercambiar una cosa por otra. Es interesante advertir, en este caso, el doble aspecto del arreglo institucional propuesto por los escoceses. Por un lado, se ponen trabas a la pretensión de alguna mente omnipotente que intente modificar de raíz el orden natural del universo. Pero por el otro, se deja la más amplia libertad de acción, en ámbitos más acordes con nuestras facultades. En estos ámbitos, cada individuo, aún el más humilde, tiene capacidades únicas para promover el bienestar general. Tendía entonces al establecimiento de unas pocas reglas generales que sujetaran las propensiones menos estimables de los seres humanos, pero que dejaran un amplio ámbito a la exteriorización espontánea de aquellas propensiones que contribuyan al bienestar general. La concepción escocesa venía así a dar un fundamento original a la idea de gobierno limitado, un principio rector en el nacimiento y posterior desarrollo del liberalismo clásico.